Pacto. Este es el tema de nuestra predicación de este día, pacto. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 3, verso 15 y Hechos capítulo 1, verso del 8 al 11. Leemos primeramente Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya Dios nos estaba dando el pacto del Mesías que iba a venir a derrotar, a herir sobre la serpiente, que esta serpiente está mostrando a Satanás. Nos estaba ya Dios dando el pacto del Mesías que iba a venir como verdadero rey, quien iba a derrotar a Satanás. Y si leemos Hechos capítulo 1, verso del 8 al 11, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El pacto que nos muestra en Hechos capítulo 1, verso del 8 al 11, era que ellos tenían que aferrarse esperando allí donde Jesús les había dicho, para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y una vez habiendo recibido el Espíritu Santo, salieran a testificar, salieran a hacer la evangelización hasta lo último de la tierra, testificando que Jesús era el Cristo y que iba a venir por segunda vez. Nos estamos dando cuenta que si leemos bien Génesis capítulo 3, verso 15 y Hechos capítulo 1, verso del 8 al 11, es el mismo pacto. Es el mismo pacto que nos está mostrando la venida del Mesías, que nos está mostrando Génesis 3:15, la venida de ese Mesías. Y en Hechos capítulo 1, verso del 8 al 11, ya ese Mesías vino y nos da su Espíritu Santo para testificar de que Él es el Cristo y que viene por segunda vez. Es el mismo pacto. Porque es que es Dios quien da el pacto. Dios es un Dios de pacto. Vamos a estar viendo que el método de Dios siempre ha sido por la palabra. Dios da el pacto por la palabra. Si vemos cómo Dios creó todas las cosas, en Génesis capítulo 1 fue por la palabra. Pero vamos a ver que la Biblia registra como el primer pacto en Génesis capítulo 2, verso 17, el pacto de obras. Fue el primer pacto que la Biblia nos muestra. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ellos tenían que aferrarse al pacto. No comían, iban a seguir teniendo vida, pero comían y iban a morir. Entonces, ellos no se aferraron al pacto, desobedecieron el pacto, desobedecieron la palabra y murieron. Podríamos decir espiritualmente. Ya el hombre dejó de ser un hijo de Dios, ya no tenía la imagen de Dios, estaba separado de Dios y el método de vida para el hombre era haberse aferrado a la palabra. Este era el método de vida que Dios le había dado al hombre. Era aferrarse a la palabra, aferrarse al pacto y obedecer al pacto. Porque, ¿cuál es el núcleo del problema que nos muestra Génesis 3? Del problema fundamental del hombre. ¿Cuál es ese núcleo? Es el desobedecer la palabra por un ser llamado Satanás.
por culpa de este ser llamado Satanás, el hombre desobedece, cae en pecado, y por eso es que vemos que este es el problema que nos muestra Génesis capítulo 3. Este es el problema fundamental de la vida del hombre, que por causa de este problema le vienen todos los demás problemas a la vida del hombre. Este es el pecado fundamental de que nos habla la Biblia, el desobedecer el pacto. Pero si nos damos cuenta, Dios les había mandado a sus discípulos testificar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso hace miles de años atrás. Y hoy, ¿qué se nos ha encargado los que hemos creído que Jesús es el Cristo? Se nos ha encargado el mismo pacto, testificar el Evangelio hasta lo último de la tierra para que venga nuevamente su Hijo. Pues vamos a ver el pacto eterno. Vimos primeramente que Dios es un Dios de pacto. Ahora vamos a ver que Dios nos da al Mesías, al Cristo, que es el pacto eterno, que era el que iba a vencer a Satanás, limpiarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Él era el que iba, en otras palabras, a resolver el problema del hombre. Por eso es que Él es el pacto eterno, porque Él te libera de Satanás eternamente, te limpia del pecado eternamente y te reconcilia con Dios eternamente. Vamos a ver que Él es el verdadero rey que venció a Satanás en Génesis 3:15, como ya habíamos leído al principio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya lógicamente aquí nos estaba mostrando cómo el Mesías, como el verdadero rey, iba a vencer, iba a herir al diablo. Levítico capítulo 17, verso 11, lo vemos como el verdadero sacerdote, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre de ese cordero perfecto derramada era quien iba a ser el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer Isaías capítulo 7, verso 14, que lo vemos como el verdadero profeta. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. La Virgen va a concebir. En otras palabras, María va a concebir, va a dar luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el verdadero profeta, quien nos va a unir con Dios. Por eso es que este es el pacto eterno que se le encargó a los apóstoles una vez que recibieron el Espíritu Santo, y a los que hemos creído se nos ha encargado testificar que Jesús es el Cristo, porque este es el pacto eterno. Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 16, la confesión de Pedro, que dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el pacto. Este es el pacto, que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Por eso es que este es el núcleo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Mesías que iba a venir, y en el Nuevo Testamento nos confirma que este Mesías es Jesús. Jesús es el Cristo. Vamos a ver que la Biblia nos muestra los pactos históricos. Vamos a ver los pactos históricos, principalmente el pacto de la época de Noé. En Génesis capítulo 6, versos desde el 14 al 22, vemos en la época de Noé el pacto histórico de construir el arca. Era construir el arca, y todos los que entraran en el arca pues iban a salvar sus vidas. Y el entrar al arca y salvar sus vidas, esto nos está dando una representación, esto nos está simbolizando que todo aquel que entre en Cristo Jesús,
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo salva su vida eternamente. Entonces, este pacto histórico nos estaba mostrando al Cristo. Vamos a ver el pacto en la época de Moisés, desde en Éxodo capítulo 12, verso del 1 al verso 4, al verso 14, nos muestra cómo se libera el pueblo por la sangre del Cordero. Esta sangre del Cordero nos estaba representando el Cristo, y este pueblo tenía que ser liberado y seguir para conquistar la tierra donde iba a venir el Mesías. Y esto lo vemos como el pacto de la época de Josué, ese pueblo que sale, conquista la tierra donde el Mesías iba a venir. Entonces, en todos estos pactos que nos está mostrando el Antiguo Testamento, de una manera u otra, nos estaba mostrando y nos estaba hablando acerca del Mesías, del Cristo. Ahora, vamos a ver que en los tiempos finales, antes de la venida del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 1, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. A ellos se les dice, a los que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, estén juntos, no se vayan, quédense ahí. Entonces, la Biblia reconoce que aproximadamente unos 120 se quedaron aferrados al pacto, aferrados a la promesa, recibieron el Espíritu Santo, y unos 380 no obedecieron la palabra, no obedecieron el pacto. Esto fue antes de la venida del Espíritu Santo, pero después de la venida del Espíritu Santo en los tiempos finales, ¿qué nos dice Hechos capítulo 1, verso 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es llenarse del Espíritu Santo porque se aferraron al pacto para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y teniendo este Espíritu Santo, ¿qué nos dice Hechos capítulo 1, verso 11? Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En otras palabras, muévanse y vayan, aférrense al pacto, porque Él va a venir nuevamente. Testifiquen hasta lo último de la tierra, para que el Mesías venga, como dice Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Muchas personas hoy se aferran a los pactos proféticos que se hacen dentro de las congregaciones, no porque Dios me prometió tal cosa, no porque yo hice un pacto con Dios, no porque yo hice un pacto con Dios yo le entregué mis hijos, no porque yo hice un pacto con Dios le entregué mi casa, no porque yo hice un pacto con Dios le entregué mi vida. Y muchas veces creen que son ellos los que hacen pacto y son ellos los que pueden, pero realmente la Biblia nos habla y la Biblia se nos ha dado mostrándonos el pacto eterno. Este es el pacto eterno que de la única manera el hombre puede ser salvo, creyendo que Jesús es el Cristo, testificándolo hasta lo último de la tierra. Ahora bien, ¿cuál es la imagen de aquel que se aferra al pacto? ¿Cuál es la imagen de esta persona? Ser mártir hasta lo último de la tierra, no valiéndose para sí mismo, no valiendo su vida para sí mismo, sino llevando el Evangelio, ser mártir por el Evangelio. Dice Hechos capítulo 1, desde el verso 13 al verso 14, que los 120 estaban aferrados al pacto, ya que habían otros que se habían ido.
Pero ellos permanecieron en aquel lugar, puestos a que los mataran. Ellos estaban en aquel lugar, aferrados al pacto, aquellos 120, mas muchos más se fueron, no quisieron aferrarse al pacto, pero los que se aferraron fueron llenados del Espíritu Santo, expenso a que los mataran en aquel lugar. Estaban en un lugar donde podían llegar y matarlos, pero a ellos no les importó, a ellos no les valió su vida para sí mismos. Ellos dieron su vida, se aferraron al pacto. Es como la confesión que dio el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 14. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Mi vida no me importa. Lo mío es aferrarme al pacto, testificar hasta lo último de la tierra que Jesús es el Cristo, como a la confesión que dio el apóstol Pablo. Esta es la imagen de aquel que se aferra al pacto, en no estimar su vida. Es que la palabra lo dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa del Evangelio, la hallará. El Señor va a salvar a todos aquellos que han perdido su vida por el Evangelio, aquellos que han sido mártires, porque hemos sido llamados a ser mártires por el Evangelio. Pero hoy tú ves en las congregaciones, no, yo no salgo a predicar para las calles porque se me caen a piedras, no porque si me busco enemistad con la gente. Tú ves hoy pastores, supuestos pastores dentro de las congregaciones, esposas de pastores, familiares de pastores. Cuidado, no salgas a la calle porque te pueden matar. Cuidado que te pueden dar un tiro. Gloria a Dios, porque ni en morir es un problema. Gloria a Dios, porque estamos aferrados al pacto de su venida. Gloria a Dios por eso. ¿Cuál fue el final de los apóstoles? Muchos fueron apedrados, otros fueron crucificados. Ellos no estimaron preciosa para sí mismos sus vidas. ¿Cómo terminaron los miembros de la iglesia primitiva? De esta misma manera. Muchos perseguidos, muchos fueron torturados, se les hicieron muchas cosas para tratar de exterminar, de quitarle sus vidas por causa del Evangelio. Y hay algo que está muy confuso hoy de muchas personas que han muerto en muchas partes del mundo, líderes, supuestos pastores, supuestos diáconos, que han fallecido, los han matado y supuestamente ha sido por causa del Evangelio. Y es bueno aclarar algo. Hemos sido llamados a ser mártires por el Evangelio, pero por el Evangelio, no por lo que hoy se está hablando. Hoy muchas personas, muchos líderes, estos pastores, van a otras naciones, se meten en cosas que no tienen que meterse, hablan cosas que no tienen que hablar, los matan y después, no porque fue por causa del Evangelio. La única causa por la que tú puedes perder tu vida por el Evangelio es por testificar que Jesús es el Cristo, porque este es el Evangelio. Tú no pierdas tu vida por dar consejo, no vayas a perder tu vida por meterte a hacer otras cosas como le pasó a Juan el Bautista. Si vas a perder tu vida, que sea por el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, porque tú te has aferrado al pacto, porque yo me he aferrado al pacto de Dios, que es testificar hasta lo último de la tierra que Jesús es el Cristo para su segunda venida. Este es el pacto que nos da la palabra.